buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Kensel Jesús Domínguez Hernández, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de conmoción cerebral. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Vamos a ver este tema que es muy importante, hasta cierto punto muy subdiagnosticado, pero ahorita vamos a ahondar un poco más en profundidad, pero un tema que me llama mucho la atención y que creo que es muy importante checarlo y revisar ciertas cuestiones de importancia. Mi nombre es Gensel Jesús Domínguez Hernández y soy residente de primer año de la especialidad en medicina física, medicina de la actividad física, perdón, y deportiva. Vamos a dar inicio como tal a este tema. Vamos a empezar definiendo lo que es la conmoción cerebral. Muy bien, es un síndrome clínico de alteraciones biomecánicas de esta función cerebral y afecta típicamente lo que es la memoria y la orientación. Y en ocasiones, y esto es muy importante y quiero hacer mucho énfasis, solo en ocasiones puede implicar pérdida de conciencia. Ahorita vamos a ver los signos y síntomas más a detalle, pero eso es algo muy importante porque muchos asumen que si solo hay conmoción cuando una persona pierde la conciencia, pero esto no siempre pasa y de hecho es algo muy poco común. Esto también es resultado de la presencia de lesiones cerebrales traumáticas inducidas por fuerzas biomecánicas. No solo, y también es bien conocido, que un golpe directo a la cabeza te va a dar una conmoción. Sin embargo, no siempre es el mecanismo. Si bien es el más común, no es el exclusivo para provocar una conmoción cerebral. Y esto va a dar resultado, presencia de síntomas que persisten después de esta lesión cerebral traumática. Esa es la definición. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión para causar una conmoción? Pues como ya les dije, el más común es un contacto de jugador con jugador. Obviamente vamos a ver ahorita los deportes más comunes, pero como se darán cuenta en la imagen, pues los deportes de contacto, típicamente el fútbol americano o rugby, son los que se llevan la batuta. Pero también otro de los mecanismos es un golpe, ya sea en cara, cuello o también en la cabeza o en cualquier otra parte del cuerpo con una fuerza impulsiva transmitida a la cabeza. Esto provoca una aceleración y desaceleración de propiamente la cabeza a nivel cerebral y provoca unas traslocaciones y rotaciones a lo que es el cerebro, como se ve en la imagen, es lo que provoca el famoso latigazo. Entonces, este es un mecanismo muy común también, si bien no es el principal mecanismo, es uno de los principales que se tiene que tener bien en cuenta. Entrando un poco a datos epidemiológicos, lo que les comentaba, es subdiagnosticado, no solo en edad infantil, aunque las bases y la evidencia nos marca que en la edad infantil es aún más subdiagnosticado, o sea que no le prestan la suficiente atención y es más común el diagnóstico en mujeres. Esto representa el 6% de las lesiones deportivas recreativas, pero en profesionales es muy común, incluso llega hasta el 15 al 20% de las lesiones deportivas. Y los principales deportes implicados, el fútbol americano, el deporte de contacto, el rugby y el fútbol soccer también es uno de los principales deportes que se presentan. Otros, como vemos aquí en la imagen, el box, el hockey sobre hielo, el lacrosse y el básquetbol, por la cuestión biomecánica que se realiza en lo que es el deporte como tal, van a ser comunes también. ¿Por qué es subdiagnosticado? Como les comentaba, muchos atletas creen que es parte normal del juego. Poco a poco, conforme va pasando el tiempo, ya se empieza a tener más énfasis en eso, pero no me dejarán mentir. Antes, incluso aquí vemos una imagen en donde un jugador de la selección mexicana tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, tenía síntomas y signos de conmoción, y aún así regresó a jugar y fue una linda historia porque terminó anotando un gol de chilena y demás, pero ahorita vamos a ver los riesgos que se tienen al regresar propiamente a un partido y tener riesgo de presentar otra lesión. Pero incluso le llamaban la momia porque
que está venado completamente de la cabeza. Entonces piensan que es parte normal del juego y órale, levántate, vuelve a jugar y demás. Y los mismos jugadores no quieren salir, no quieren perderse el partido, no quieren dejar a su equipo, muchos lo dicen así, o ser sustituidos, principalmente en hombre. Por eso en mujeres igual hay un sesgo en lo que es la bibliografía de que en mujeres es más diagnosticado esto. Ok, ¿cuáles son los signos y síntomas? Aquí eh, lo que quiero son muchos signos y síntomas, lo que quiero que se lleven de retroalimentación es que la cefalea o el dolor de cabeza como tal y el dolor a nivel de cuello son los principales síntomas que se tienen. Obviamente uno dice, ah, pues se golpea la cabeza, pues es normal que duele la cabeza, es normal que duele el cuello o el movimiento. Ok, eso es dato clínico de una conmoción cerebral. Entonces, lo que se debe de hacer es sacar del campo y obviamente estarlo vigilando. El personal médico tiene que estar vigilando. Ahorita vamos a ver el manejo, pero eso es lo principal. Y lo que les comentaba aquí abajo, lo quiero poner hasta abajo porque es una de las últimas que pasa. La pérdida de la conciencia es el 10% de las conmociones. Quiere decir que no siempre hay pérdida de la conciencia. Es más bien, casi nunca hay pérdida de la conciencia. ¿Qué podemos encontrar? Que el paciente esté inmóvil, que no se mueva en lo que es el piso, falta de coordinación y equilibrio. Aquí les quiero mostrar esta imagen, que también es algo que recientemente pasó en la Liga de Fútbol Americano Profesional en los Estados Unidos, en la NFL. Este jugador, pues, sufre un golpe en latigazo, precisamente, una aceleración, desaceleración a nivel cerebral, golpea con el piso, la cabeza, él previamente tenía lesión en cadera, entonces, cuando pasa esto, que se quiere levantar y no tiene buena coordinación, no tiene buen equilibrio, los doctores lo evalúan y según esto pasa el protocolo de conmoción y lo regresan a jugar asumiendo que era una lesión en la cadera lo que le provocó ahí por el mismo golpe, porque el golpe fue directo a la cadera. Sin embargo, pues ahorita lo vamos a ver en otra imagen, pero días después regresa y sufre una conmoción, una segunda conmoción en menos de una semana. Entonces, ahorita vamos a ver el problema que pudo haber padecido ahí. ¿Qué más tiene? Desorientación, confusión, mirada ausente, mirada vacía, respuesta lenta a preguntas, también una herida facial que se pueda tener a nivel del cráneo. Después de este trauma, pues es un signo de que pudiera tener o de sospecha de conmoción. También irritabilidad, alguien que se conoce que no es tan propenso a cambios de humor, por ejemplo, que de la nada empiece a empezar a golpear gente, a ser agresivo, a estar un poco más lábil emocionalmente y demás, o convulsiones como tal. Entonces, también esos son durante la vigilancia, cuando pasa la conmoción. Ahí ahorita vamos a ver un poco de cómo se va a ir manejando, pero eh, dentro de cierto periodo de tiempo que se va a seguir manejando, que son de hasta 72 horas, lo que se tiene que evaluar son alteraciones emocionales y alteraciones del sueño. También se presenta en la conmoción lo que es la irritabilidad, tristeza, se siente más emocional, más nerviosismo, incluso más agresivo, insultos y demás. Esto es parte de los síntomas que hay que estar vigilando precisamente cuando alguien sufre una conmoción o un golpe en la cabeza sin diagnosticarse la conmoción. Y alteraciones del sueño también, somnolencia, hipersomnia o que tengan mucho sueño también o que no puedan dormir. Esos son datos que nos van a dar una sospecha o que tenemos que ir valorando. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar una conmoción? Pues el hecho de tener una conmoción previa nos indica que igual depende del tiempo y la recuperación que se tuvo y la rehabilitación que vamos a ir viendo poco a poco. Pero eso es un factor de riesgo. También la gravedad va a depender del número, cuántas conmociones lleva y la duración de los síntomas. No es lo mismo que nada más haya tenido dolor de cabeza y se le haya quitado en 2, 3 minutos, a que el dolor de cabeza vaya aumentando, a que el dolor de cabeza lo mantenga más de 5, 10, 15 minutos y que no se le quite, que aumente con, obviamente, síntomas como el vómito, proyectil y
etcétera, este tipo de síntomas que ya vimos. La edad es uno de los principales porque no es lo mismo por las cuestiones fisiológicas y normales del ejercicio como tal. Adolescentes o adultos, pues es diferente y más propensión a lo que es la edad baja, por así decirlo, y mayor tiempo de recuperación. Este factor de riesgo nos indica que si se tuvo una conmoción previa y se tuvo mayor tiempo de recuperación, obviamente va a tener más riesgo a presentar una nueva conmoción. Y la posición en la que juega. Sabemos que no todos, por ejemplo, hablando específicamente del fútbol americano, que vimos que es el más común, no todas las posiciones tienen el mismo riesgo de impactos o de tacleadas o de contacto con otro jugador. Entonces, eso pues hasta cierto punto nos ayuda y también no es lo mismo alguien que juega en la defensiva que va a taclear y alguien más o a la ofensiva que puede evitar esos golpes como tal. Ok, hay cuestiones que hay que tener mucho en cuenta y esto es muy importante. Ahorita vamos a ver una escala que nos evalúa o que nos permite diagnosticarlo o sospechar la conmoción, pero esta escala se basa en lo que se debe de tener como basal. O sea, me refiero a basal, tener una escala de alguien sano sin que te haya tenido una conmoción para compararla cuando alguien ya ha tenido la conmoción. Ahorita voy a aunar más en eso, porque si alguien, un paciente, tiene trastornos de estado de ánimo, algún tipo de trastornos de déficit de atención o o hiperactividad, entonces sufre un golpe en la cabeza y sigue con esos mismos datos que se conocían previamente, pues se podía descartar, pero si esa persona son más evidentes, son más graves, son más tardados y la persona no está al grado o sea, está más alterada su función cognitiva conforme pasan el tiempo y posterior a un golpe de la cabeza, obviamente hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones. El manejo ante este tipo de problemas no va a cambiar, pero ahorita lo vamos a ir un poco a poco. ¿Cuál es el manejo de la conmoción? Lo que se tiene que hacer, y lo vamos a ir aunando de manera general, es primero reconocer, estar atento ante lo que es el mecanismo de lesión, la identificación de la conmoción o de la sospecha de la conmoción es lo más importante, saber que tiene el problema o sí, el factor de riesgo como tal para poder ser la conmoción, principalmente por la jugada que fue, donde se está agarrando, por ejemplo, cuando está lesionado en el piso y demás. Siempre retirar, nada de que, ya estoy mejor, me paro. No, si tú viste, si alguien ve que el golpe de la cabeza es considerable, hay que retirarlo siempre, aunque pueda volver a regresar al campo, eso lo valoraría ya el personal médico, pero siempre hay que retirarlo, siempre para valorar cómo se encuentra en los minutos posteriores al golpe. ¿Ok? Reposo. Ahorita vamos a hablar un poco en lo que es el reposo, pero es una piedra angular del manejo. ¿Vale? El reposo es infravalorado, pero aquí sí es reposo y vamos a ver qué es reposo de todo, no solo reposo físico, sino mental, sino cognitivo y demás. Tiene que haber una rehabilitación sí o sí, tiene que llevar un protocolo de regreso gradual a lo que es la escuela y al juego, no solo a lo que es el deporte como tal. Aquí tenemos mucho contacto con personas que pues están en escuelas, son estudiantes y demás, incluso pues no descarta que alguien más, pues el trabajo, a lo que se dedique, sea muy exigente a nivel cognitivo. Entonces, una rehabilitación en ese aspecto tiene que ser muy importante. Y obviamente, pues referir eso ya le tocaría al personal de salud, pero descartar patologías, descartar algún tipo de hemorragia y demás, es muy importante hacer énfasis en este caso. Entonces, parte de la rehabilitación, no solo física, sino mental también, es parte de, bueno, como tal, a checar lo que es la recuperación y regreso gradual al deporte y regreso gradual también a lo que es la escuela o las actividades cotidianas, perdón. Y hay que reconsiderar, no solo hay que quedarnos con una idea de que pues más o menos se ve bien, sino estar completamente seguros de que se puede regresar tanto a lo que es las actividades cotidianas como al deporte. Efectos residuales, secuelas, complicaciones que se puedan tener, ahorita lo vamos a ver.
y la reducción de los riesgos, precisamente para evitar este tipo de complicaciones. Entonces, entrando a lo que es el reconocimiento, la identificación. Hay dos escalas, bueno, hay varias escalas, hay herramientas, perdón, de evaluación para las conmociones en el deporte. Hay una que se llama CAT-5, esa nos guiamos nosotros como médicos para hacer una valoración. No la voy a escribir como tal, lo único que quiero que se lleven de esta escala son los datos de alarma, los signos de alarma, señales de alarma, como quieran llamar, que si pasa esto, inmediatamente hay que ir a valoración médica, de preferencia a urgencias. Y es lo que si alguien o si algún deportista presenta una conmoción, el personal de salud y cualquier persona principalmente tiene que sabérselos prácticamente de memoria porque esto es potencialmente mortal. Si lo presenta, hay que llegar a urgencias sí o sí. El primero es dolor en el cuello o a la palpación del cuello que aumente o que no disminuya, por así decirlo. O sea, si empieza con el dolor en el cuello, ya vimos que es de lo más común. Entonces ese dolor se permanece, a lo mejor le dieron analgésicos, a lo mejor ha dado un poco de terapia y el dolor aumenta, aumenta, aumenta. El dolor disminuye y le tocas y hay una hipersensibilidad. El dolor aumenta nada más con simplemente tocarlo a urgencias. Visión doble, por cualquier alteración visual que deje de ver de un ojo, una parte del campo visual, visión doble, visión borrosa, urgencias. Debilidad o hormigueo o ardor en los brazos o piernas. Se relaciona mucho a algún tipo de trauma raquimedular, como en el cuello. A nivel de columna, hay que tener mucha consideración en ese aspecto porque van muy relacionados en el mecanismo de lesión. Pero, bueno, debilidad, hormigueo, ardor, dolor en los brazos, que no sienta alguna extremidad, que pierda la fortaleza en esa extremidad, urgencias. El dolor de cabeza que sea perdón, grave, quiere decir que el dolor de cabeza muy intenso, todos hemos tenido en alguna ocasión dolor de cabeza, entonces sabemos a lo mejor lo que es normal, por así decirlo, y el dolor de cabeza tiene que ir disminuyendo. No se tiene que mantener, no se tiene que aumentar, lo mismo con el dolor en el cuello. Vómitos, los vómitos principalmente en proyectil, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera tienen la capacidad de arquear, o sea, hacer el movimiento para vomitar. O sea, un vómito que sea en proyectil o incluso cualquier tipo de vómitos posterior a una evaluación clínica médica, tendríamos que acudir a urgencias. Convulsiones o crisis epilépticas, pérdida del conocimiento también. Si bien no es común, como lo vimos, son 10% de las conmociones, sí hay que tener en cuenta que si lo provoca, o sea, si pasa, si hay pérdida del conocimiento, urgencias para estudios complementarios, el estudio de neuroimagen y demás. También hay que tener en cuenta las alteraciones que vemos emocionales y el estado del sueño, de alerta, el estado de conciencia. Si alguien ya se conoce a una persona siempre, o más que nada si de la familia, amigos, compañeros, y ahorita lo vamos a ver en parte de lo que es el retiro del jugador, siempre tiene que estar acompañado. Después de un diagnóstico de conmoción, el paciente siempre tiene que estar acompañado. No se tiene que dejar solo prácticamente en ningún momento de las 24 o 48 horas que son vitales en este momento. ¿Ok? Entonces, si vemos un problema de alteración de irritación o más agresivo, más molesto, a lo mejor como lo conocen comúnmente bipolar, que de la nada esté enojado y de la nada contento, reír, llorando, ese tipo de contrastes, urgencias. Estado de inquietud, de agitación o como tal violencia en algún momento fuera de lo que normalmente se conoce a esta persona, es para evaluar a nivel de urgencias, o sea, es un dato de alarma. Todos estos datos de alarma es lo más importante que van a encontrar en estas herramientas para evaluación de conmoción del deporte y es lo que quiero que se lleven y el objetivo principal de la plática, saber cuándo hay que acudir, aunque ya lo hayan valorado, acudir a urgencias porque algo no está bien, ¿ok? Entonces, el SCAT es te va diciendo por pasos, digámoslo así, cómo explorar, en qué parte enfocarnos, qué preguntas hacer, incluso es una herramienta que se le puede dar al paciente para que él vaya llenando ciertas preguntas específicas
Y como les decía, esta es la herramienta que se tiene que tener de manera basal y posterior a la conoción. Entonces, eso es lo ideal, que conozcas a una persona, cómo responde ciertas preguntas y después de la conmoción, cómo le responde a ver si hay alteración o diferencia. Hay otra parte también donde se evalúan lo que es específicamente a los niños, los pediátricos. Hay algunas consideraciones que cambian. Por ejemplo, en los niños lo que se tiene que evaluar es mucho observar cómo cambian aspectos comunes que él hace normalmente. Entonces, llegas y el paciente lo que se hace es una escala de coma de Glasgow, que se llama, que lo que se hace es evaluar lo que hacen sus ojos y principalmente su respuesta verbal. Entonces, llegas, tuvo un golpe en la cabeza y se evalúa si, obviamente, si no tiene respuesta, si está inmóvil, es lo más grave, pero si él a lo mejor tiene un poco de problemas, le duele y demás, ahí se puede ir valorando, ¿ok? Pero bueno, eso es parte de que nos toca a nosotros evaluarlo. Aquí hay ciertas preguntas que se le hacen a tanto a los niños como a los papás. Entonces, esta es una buena herramienta para para un chico. Bueno, en nuestro caso es llevar la escala y hacerle las preguntas necesarias. Y obviamente estos son cuestiones de síntomas, de también saber dónde está el entorno, una exploración neurológica rápida, en dónde estamos, preguntarle dónde está, qué equipo va ganando, por ejemplo, cómo le pasó el golpe. Son preguntas a lo mejor muy obvias que alguien con una conmoción no te puede responder. Entonces, responde lento o responde mal. Algo muy obvio, por ejemplo, dónde estamos, que no sepa, está desorientado, o qué equipo va ganando. Eso prácticamente es muy común. Todos saben cómo va el partido, todos saben cómo se está manejando esta cuestión y es algo para evaluar la memoria reciente. ¿Ok? ¿Quién hizo la última anotación? ¿Quién anotó el último gol? Etcétera. Son preguntas que esta herramienta nos va a ir dando poco a poco. Y a los padres, esto es posterior, cómo lo vio después de las 24, de las 72 horas. Y esto es, principalmente está mareado, tuvo debilidad de las manos, tuvo alguna alteración del estado de conciencia, tuvo algún problema a la hora bueno, de lo que es el seguimiento, pues que les comentaba hace rato. Y esta es la herramienta de reconocimiento de conmociones para las personas, para personas en general. No, esto es lo que les decía, el SCAT-5 es para personal médico y el CRT-5 es para personas de población general, para que todos lo puedan evaluar, lo puedan checar, reconocer y demás, identificar obviamente lo que es la conmoción. Y aquí también nos hace mucho énfasis en las señales de alarma, incluso con otro color, rojo más llamativo, se tiene que llamar a una ambulancia. Si lo vemos, parecido, dolor en el cuello, bueno, incluso lo mismo, visión doble, debilidad, hormigueo en los brazos, dolor de cabeza en aumento o muy intenso, convulsiones, alteración del estado de ánimo, inquietud, violencia, agitación, pérdida del conocimiento, vómitos y deterioro del estado de conciencia, que se sienta más desorientado, se desmaya en otro momento y demás. Urgencias o llamar a una ambulancia para que pues, se lo pueda llevar. Es una herramienta muy buena. Si yo no es la cuestión de la plática, darles todo lo que es la, la guía, la herramienta, tendría que ir checando, nos marca cómo podemos identificarla, cómo podemos ver que tuvo una conmoción, qué síntomas pudo tener, todo lo que ya les fui explicando. Obviamente es como un repaso de lo que ya les dije para que todos estemos en la misma sintonía y sepamos más que nada identificarlo y qué hacer al respecto, que ahorita lo vamos a ver. También viene la evaluación de la memoria en deportistas mayores de 12 años. Sí lo divide mucho en pediátricos, qué preguntas hacer, y en pacientes de 12 años. Con esto bueno, la importancia de la herramienta son este tipo de preguntas, como les comentaba. ¿En qué estadio nos encontramos? ¿En qué lugar estamos? ¿Estamos en la primera o segunda parte del partido? ¿Quién ha metido el último gol?
quién va ganando el partido, en qué equipo jugaste la última semana, el último partido, tu equipo ganó el último partido y demás. Estas ya son preguntas que se hacen en la revaloración, ¿ok? Entonces, tenemos que tener un basal, una evaluación posterior al golpe y una evaluación días después, que son máximo 3 días de revaloración. Entonces, retirarlo. La, mm, la consideración más importante es siempre acompañado. Obviamente, depende de la gravedad de la conmoción. Tiene que ser ya sea camilla o puede ser caminando. No está contraindicado si alguien tuvo una conmoción, un golpe en la cabeza. Sacarlo a fuerza, que alguien le ayude. Si él puede caminar, es una buena señal de hecho. Entonces, tiene que estar monitorizado, tiene que estar con personal capacitado, pero siempre retirarlo y mantenerlo en reposo. ¿Cuándo hay que reevaluar? La reevaluación es cuando sale del campo y posteriormente máximo 3 horas post partido, ¿vale? Bueno, más bien es un promedio de unas 3 horas después de que se termine el partido, de que sucedió el golpe. Hay que hacer una revaloración precisamente con el SCAT que les comenté, el SCAT 5. Son checar qué síntomas tuviste hace 3 horas, qué síntomas tuviste ahorita. ¿Ok? Y una evaluación médica adicional después de 2 noches, les comentaba, de 24 a 48 horas, tienen que haber pasado 2 noches posteriores a que se dio el contacto, se dio la conmoción, y pasadas esas 2 noches, digo, puede ser hasta 24, 48, 72 horas, dependiendo, se hace una revaloración para ver qué síntomas continúan, qué síntomas se han disminuido. Y una de las cuestiones que ya les comenté hace rato, el reposo. ¿El reposo qué nos hace? Pues promueve la recuperación, ayuda a mitigar los síntomas y el reposo es de 48 a 72 horas. Tiene que haber reposo hasta una revaloración médica y tiene que haber reposo incluso hasta 24 horas después de esa revaloración. Que se cumplan 72 horas. Hasta que esté libre de síntomas, se considera que el reposo se termina. Y este reposo, como les comentaba, es físico, y cognitivo y psicológico. Nada de ir a la escuela, incluso ni hacer tareas, ni la pantalla del teléfono, ni la pantalla de la tele, prácticamente ni luz, bueno, lo menor posible, ¿no? Luz tan intensa, sonidos intensos y demás, hay que disminuirlos. ¿Cómo vamos a regresar al deportista, pues a su deporte como tal, a su actividad? Hay ciertas de la NFL, hay protocolos que se siguen, no quiero ahondar tanto en esto, pero vamos a ir por pasos. Primero, una actividad limitada por síntomas. Después de haber pasado el reposo, que vimos de 72 horas, actividad limitada por síntomas. Dependiendo del acondicionamiento del atleta, podemos subirle a una bici, empezarlo a caminar, dependiendo, pero es algo ligero, ejercicio aeróbico predominantemente, y obviamente ver que no haya síntomas. Si hay cualquier síntoma de los que ya comentamos, se suspende. Y posterior a esto, el siguiente paso es un ejercicio específico para el deporte. Ya se pueden hacer, ya puede correr, patinar. Más que nada es eso principalmente, agregar movimientos, cambios de dirección y demás. Después, el siguiente paso, entrenamiento sin contacto, esto es obviamente en deportes de contacto, y posteriormente, ya cuando bueno, tenga toda esta cuestión sin alteración cognitiva, sin síntomas previos y demás, ya va a haber una práctica de contacto completo, ya regresar como tal al deporte. Y un retorno al deporte completo se considera un mínimo de 1 a 2 semanas. Aquí hay mucha controversia. Yo preferiría, dependiendo obviamente del grado de conmoción, pero lo más mínimo que había tenido una conmoción grado 1, que son síntomas muy leves, a lo mejor nada más dolor de cabeza, dolor de cuello, incluso una semana sin realizar la actividad física o obviamente el deporte. Y cuando regresar a la escuela, que también es algo muy importante porque quedamos que había reposo tanto físico como a nivel escolar. Entonces, primero, la primera etapa, el primer paso, actividades diarias que no provoquen síntomas, ¿vale? Entonces, empezar a lo mejor a abrir un libro sin leer todavía, empezar a cambiar de alguna actividad en casa que se realice. No tanto leer, sino más que nada sacar, por ejemplo, las libretas de la escuela, checar algunas preguntas
básicas de qué es lo que ha hecho, lo último que se acuerda de qué vieron en la escuela y demás, sin que provoquen síntomas. Y ya posteriormente actividades escolares, que ya pues, son tareas, lecturas, son otras actividades que se hacen en la escuela. Y esto pues se tiene que comenzar con 5 a 15 minutos a la vez y aumentar gradualmente, principalmente con la tolerancia a lo que es los síntomas y sí, lo que nos va a llevar más la batuta son los síntomas que presenta o no presenta el paciente. La etapa 3, regreso a la escuela a medio tiempo. Lo ideal es que no regrese todo el tiempo, las 8 o 10 horas que algunos niños o adolescentes o universitarios presentan en la escuela, medio tiempo. Las habilidades de cognición, de concentración y demás se van a ir recuperando poco a poco y posteriormente un regreso a la escuela en tiempo completo. Entonces es por pasos. Siempre va, el tiempo no está establecido, si bien vamos a comenzar con este tiempo muy corto, lo ideal es que sea una valoración y un seguimiento médico que nos indique, ya puede pasar a la siguiente etapa, ya puede seguir con la siguiente etapa y demás, para que haya un regreso gradual y adecuado a lo que es la escuela. Efectos residuales y secuelas o complicaciones asociadas a lo que es las conmociones cerebrales. A largo plazo, lo que puede provocar es una encefalopatía traumática crónica. Hay muchas películas, documentales y demás de cómo afectan las conmociones, las múltiples conmociones. Está más estudiado en niveles de fútbol americano profesional, en donde una persona empieza a ser completamente diferente a lo que era, posterior a 3, 4, 5 años, en donde es una persona pacífica, empieza incluso a matar gente, ser asesino serial, bla, bla, bla. Incluso llegan a la cárcel. Hay muchos documentales de eso que precisamente cuando se hace el diagnóstico, que el diagnóstico de encefalopatía traumática crónica hasta el momento es post-mortem, por así decirlo, porque se biopsian o se sacan estudios del cerebro ya cuando la persona ha fallecido y se identifica que hay una encefalopatía traumática crónica posterior a demasiadas conmociones. También puede haber efectos de síntomas persistentes y agravamiento como tal de las condiciones o de alguna enfermedad que se tenga previamente. Y aquí de esta diapositiva lo que quiero que vean es esta parte, el síndrome del segundo impacto. ¿Qué es el síndrome del segundo impacto? Es una condición en la que el individuo experimenta un segundo traumatismo craneal antes de recuperarse completamente del traumatismo craneal inicial. Entonces, un paciente que regresa, que ni siquiera tiene una semana, como les había comentado, este jugador famoso, bueno, no sé si eh, lo vieron, pero fue una noticia que sí estuvo muy presente. 4 días después de su primera conmoción que vimos hace rato, los movimientos que provocaba, regresa a jugar como si nada, asumiendo que era lesión del cadera, después ya no le dolía la cadera, entonces, pues juegas. Lo vuelven a conmocionar, vuelve a tener un mecanismo de aceleración, desaceleración, latigazo, y tiene esta imagen en donde pues tiene incluso datos se llama de celebración, cuando ya el cerebro está prácticamente con muerte cerebral y demás, que no fue el caso, pero incluso eso se pudo ver, fue noticia mundial incluso de lo que pasó en este caso. Vean cómo sus dedos pues no tienen una forma, no forma, sí, como tal, la posición anatómica correcta. Entonces, es algo impresionante, es algo muy intenso que pasa y no estamos exentos a presentarlo. Y por eso es la importancia de la rehabilitación y obviamente el reposo y el regreso gradual, no tanto regresar de la nada de un día para otro a las actividades tanto escolares como deportivas. Y eso de mi parte sería todo. Espero que haya sido claro. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctor. Solo un comentario. Siempre que tenemos que hacer interrogatorio, tenemos que interrogar la memoria reciente. Bien lo comentó, las preguntas son las adecuadas, las que usted comentó, pero sí no memoria antigua, es decir, no preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes, cómo se llaman tus papás, cosas antiguas, porque eso realmente no se pierde. Se pierde la memoria reciente, como usted bien mencionó, cómo vamos en el partido, en dónde estamos jugando, quién ganó hace una semana, cosas así.
que son los que realmente se pierde esa habilidad. Eh, es un tema muy importante que puede tener consecuencias graves, incluso si no se maneja de forma adecuada. Y como vimos, o sea, incluso los más experimentados en la NFL tuvieron graves errores con este jugador del equipo de Miami. Sí. No sé, ¿algún comentario para terminar, por favor? Pues sí, precisamente lo que usted nos comenta es algo muy importante. Sí, no, a lo mejor me faltó más énfasis ahí. Sí, la memoria reciente es lo que más se afecta, además los síntomas que vimos, pero sí no infravalorar o no pasar de lado un golpe en la cabeza. Así el paciente que así jugando siempre pasa y nos ha tocado a nosotros ver a un paciente, chocan la cabeza, medio se ve que se marea porque incluso no puede mantener el equilibrio y quieren seguir jugando, quieren seguir jugando, quieren seguir jugando. No, es parte tanto de nosotros como personas cercanas al paciente, cercanas a los jugadores, cercanas a todo el equipo como tal, decir, ¿sabes qué? Mejor descansa un poco. Hay muchos deportes en donde puedes volver a entrar si está todo bien, pero mejor siéntate aquí, reposa un rato, eh, cálmate un poquito y no infravalorar, no decir, ah, no pasa nada, fue un golpe, siempre me pasa, o alguno de estos comentarios que muchas veces escuchamos. Entonces, sí es muy importante, como dice usted, doctora, es algo muy complicado también de manejar. Sí, muchas veces los entrenadores pueden presionar o el mismo jugador, no, estoy bien, pero si uno lo observa que está mareado, que no tiene la visión periférica, que no tiene la memoria reciente, cualquier síntoma, hay que sacarlo y tenerlo en observación. Muchísimas gracias, doctor, y nuevamente damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.